Bueno, muy buenas tardes, mis queridas estudiantes. Gracias por conectarse. Espero cada uno se encuentre bien en sus casitas y bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del área de lengua y literatura. Saluda a la licenciada Isabel Pivaque, ¿sí? Bueno, mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre los organizadores gráficos. ¿Quién me podría decir qué son organizadores gráficos? ¿Alguna de las señoritas que se encuentran conectadas me podría decir qué es un organizador gráfico? ¿No? Bueno, mis queridas estudiantes, es una técnica que utilizamos para poder hacer un análisis de un tema específico, ¿no es cierto? Aquí tenemos la pregunta, ¿qué es un organizador gráfico? Nos dice que son técnicas que nos permiten crear presentaciones visuales del conocimiento, donde vamos a tener un tema específico, donde lo vamos a proyectar y vamos a dar una explicación al resto de nuestros compañeros, ¿no es cierto? Lo utilizamos como mapas conceptuales, lluvia de ideas, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de las características que nos facilitan los organizadores gráficos. Nos permite integrar el conocimiento previo con el nuevo, ¿no es cierto? Donde vamos a implementar los conocimientos, ¿no es cierto? Ya, enriquece la lectura, la escritura y el pensamiento. Al momento de nosotros realizar un organizador gráfico, vamos a hacer una pequeña lectura del tema que vamos a realizar el mapa, ¿no es cierto? Nos permite una discusión centrada, facilita la lectura y la escritura y el razonamiento, mejorando la interacción social y la colaboración. Permiten evaluar el conocimiento y las experiencias previas del estudiante. Vamos a ver, por ejemplo, si hacemos un mapa conceptual, al momento que vamos a entablar un tema específico, por ejemplo, si hablamos del agua, nosotros ya tenemos ciertos conocimientos del agua, ¿no es cierto? Entonces, vamos a adquirir más conocimiento al momento que hacemos una lectura y vamos a ir organizando nuestro organizador gráfico. Aquí tenemos los diferentes tipos de organizadores gráficos. Entre ellos tenemos el mapa conceptual, lluvias de ideas, telarañas, también tenemos diagramas de causa y efecto, las líneas de tiempo, diagramas de Venn, diagramas de flujo, esquemas, secuencia de hechos. Vamos a hablar del primer organizador gráfico. Dentro del primer organizador gráfico tenemos el mapa conceptual, que este tipo de diagrama nos ayuda a entender un tema específico al visualizar la relación que hay entre las ideas y el concepto, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de un mapa conceptual. El tema que yo he escogido es el texto, ¿no es cierto? Donde se entrelaza y vemos los diferentes tipos de textos que tenemos, ¿no es cierto? Al momento nosotros de visualizar este tipo de mapa conceptual ya tenemos la idea clara de que el tema que vamos a hablar es de texto, los tipos de texto y qué aplica cada uno de ellos, ¿no es cierto? A continuación el siguiente organizador gráfico es el de lluvia de ideas. Este de lluvia de ideas es más utilizado cuando seamos grupos dentro de un aula, ¿no es cierto?, para adquirir los conocimientos de los otros compañeros. Por ejemplo, vamos a hablar del COVID. Hacemos un grupo, ¿no es cierto?, y cada uno enfatiza el tema de qué conocimientos tiene sobre el COVID, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a utilizar esta técnica para poder producir nuestra lluvia de ideas, ¿no es cierto? Los diferentes conocimientos que tenemos cada uno en relación al tema que hemos escogido. Aquí tenemos, por ejemplo, esta lluvia de ideas es específicamente que estamos hablando del Estado. ¿Qué es el Estado? Es poder, política, corrupción, nación, burocracia, responsabilidad, soberanía. Entonces, al momento de nosotros plasmar nuestra lluvia de ideas, ya tenemos claro que estamos hablando sobre el Estado, ¿no es cierto?
Este tipo de técnica, como vuelvo y les repito, se utiliza más en grupos, ¿no es cierto? Para así, entre todos, adquirir nuestros conocimientos. El siguiente organizador gráfico que tenemos son las telarañas, ¿no es cierto? Son mapas visuales que muestran cómo ciertas categorías de información se relacionan con otras, proporcionan una estructura para las ideas, para los hechos, de tal manera que ayuda a aprender cómo organizar y priorizar la información, ¿no es cierto? Este tipo de organizador gráfico nos muestra de qué manera unas categorías dependen de las subcategorías, ¿no es cierto? Y parten desde la idea central. Aquí les he puesto un pequeño ejemplo donde tenemos una telaraña, ¿no es cierto? Parte desde el punto principal que nos habla sobre el cuento, ¿no es cierto? Que es la idea, que es el tema principal, donde tiene sus categorías, que por ejemplo vendrían a ser las características, el título y sus partes, al momento de elaborar nuestra telaraña, ¿no es cierto? Entonces de ahí sacamos sus ideas secundarias, que son los personajes, el tiempo, el lugar. Acá tenemos las partes, que son inicio y nudo, y tenemos la enseñanza, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos plasmar este tipo de organizador gráfico en una telaraña. Como siguiente organizador gráfico tenemos el diagrama de causa y efecto, que se puede utilizar para identificar las causas potenciales o reales de un problema de rendimiento. Los diagramas de espina de pescado pueden servir de estructura para debates de grupos sobre las posibles causas de un problema, ¿no es cierto? Aquí en este tipo de diagramas tenemos que tener claro que, por ejemplo, tenemos que tiene principalmente una forma de pescado. Aquí ya les voy a mostrar la imagen del tipo de diagrama, ¿no es cierto? Tiene la forma de pescado, tiene su causa y tiene su efecto, ¿no es cierto? Este es un ejemplo, por ejemplo, de una empresa donde podemos ver la organización, la dirección, la información, el personaje, cómo fluye la información, los procesos dentro de una empresa, cuáles son las causas y cuáles son los efectos, porque los procesos no tienen su fluidez dentro de la organización, ¿no es cierto? A continuación veremos el siguiente organizador gráfico, que es la línea de tiempo. A ver, ¿quién de ustedes me ayuda con este tipo de organizador? ¿Qué es la línea de tiempo? ¿Dónde más lo sabemos utilizar? Este tipo de organizador. Me gustaría que por favor prendieran las camaritas para verlas y que participen en la clase, por favor. Creo que la línea de tiempo es cuando se va organizando uno por uno, del principio a fin. Ya. ¿Quién más puede participar diciéndome qué es la línea de tiempo? Este organizador gráfico. ¿Nadie? Bueno, este tipo de organizador lo utilizamos para proyectar lo que son periodos cortos hacia largos, ¿no es cierto? Este tipo de de organizador gráfico lo utilizamos para, por ejemplo, proyectar periodos largos o cortos, como antes les dije, lo que son las décadas, siglos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el ejemplo que les he puesto es sobre la evolución de la tecnología. Mire, la fecha inicial, el tiempo inicial, perdón, podremos decir que inició 2.5 millones antes de Cristo hacia la actualidad, que es la edad contemporánea, ¿no es cierto? Donde, cómo ha ido evolucionando. Entonces, este tipo de gráfico nos permite proyectar lo que serían periodos, siglos, años, ¿no es cierto? Lo que sería la línea de tiempo.
Aquí tenemos, por ejemplo, es de estudios sociales, donde estamos haciendo lo que es la primera era, el paleolítico, neolítico, la edad de los metales, cómo fue evolucionando hasta llegar a la edad contemporánea, donde tenemos lo que ha evolucionado, lo que hoy en día es el teléfono móvil, ¿no es cierto? Que la mayoría de las personas lo utilizamos y cómo ha ido evolucionando. A continuación tenemos el siguiente organizador gráfico, que es el diagrama de Venn. ¿Alguien de ustedes ha hecho algún trabajo en un diagrama de Venn? Yo de deber. Este tipo de diagramas se lo utiliza más en matemática para ver la relación de los conjuntos, cuando hacemos los conjuntos, ¿no es cierto? Estos diagramas se usan para mostrar gráficamente la agrupación de cosas, elementos en conjuntos representados, cada conjunto mediante un círculo. Se utiliza, como les dije, más en las matemáticas. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Bueno, este no es de matemática, pero aquí podemos ver que en este diagrama de Venn, la relación que tiene el español con el inglés y hacen relación, ¿cierto? La relación que existe entre los conjuntos. El siguiente organizador gráfico que vamos a visualizar es el diagrama de flujo. ¿Alguien ha hecho un diagrama de flujo? No. Bueno, a ver, señor Noteno, léame qué es el diagrama de flujo, por favor. Estos diagramas utilizan símbolos como significados que representan los gráficos de algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y término. Y término, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a repetir el concepto de diagrama de flujo. Dice, estos diagramas utilizan símbolos con significados que representan los gráficos de algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y término. Tenemos que tener claro que este tipo de diagrama tiene un inicio y un final, ¿no es cierto? Tiene un orden en las actividades y elige el símbolo correcto para la actividad. También hace conexión entre las actividades, indica un comienzo y un final del proceso y realiza el diagrama un proceso de negocio. Aquí les voy a proyectar un pequeño video de cómo se realiza un diagrama de flujo. Listo, mis estimados, ya vieron lo que es cómo realizar un diagrama de flujo, ¿no es cierto? Necesitamos ciertas figuras para poder realizarlo, ¿no es cierto?
como es, tenemos diferentes las flechas, ¿no es cierto? Un círculo. Aquí tenemos otro ejemplo donde les voy a proyectar. Aquí tenemos, aquí está el proceso que se realiza el flujograma, ¿no es cierto? Dice, la lámpara no funciona, está enchufada la lámpara, sí o no. La secuencia, ¿es un no o es un sí? ¿No es cierto? Queremos saber si está enchufada, dicen no, ahí termina ese proceso, y dice sí, entonces está quemado el foco, toca cambiarla, y dice no, toca comprar otra, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos este tipo de diagrama de flujo, y ya vieron lo que es el ejemplo, ¿no es cierto? A continuación vamos a hablar de los esquemas, ¿no es cierto? Los esquemas es una síntesis lógica y gráfica que enseña las relaciones de dependencia entre idea principal y secundaria. En este tipo de organizador gráfico, el esquema, necesitamos sacar lo que serían las idea principal y idea secundaria para poder organizarlo, ¿no es cierto? Tenemos que sintetizar la idea principal y de la secundaria. Hay que tomar en cuenta que este tipo de diagrama se lee de izquierda hacia la derecha para que pueda funcionar, para poder ser comprendido, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, le hablamos del lenguaje, sus elementos, construcción, tenemos los elementos, emisor, receptor. Si nosotros leemos de derecha a izquierda, no vamos a comprender, ¿no es cierto? Esto tiene una característica muy importante que es ese factor, leer de izquierda hacia la derecha. A continuación, en el siguiente organizador gráfico tenemos lo que es secuencia de hechos. Se utiliza para ordenar una historia en determinado número de eventos o episodios que suceden cronológicamente. ¿Alguien ha realizado una secuencia de hechos? ¿Ha realizado en un organizador gráfico una secuencia de hechos? Señorita María, ¿usted? No, aún no lo he realizado. No ha realizado una secuencia de hechos. Bueno, este No. tipo de organizador nos permite ir organizando los hechos con una continuidad. Por ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo de Caperucita Roja. El primer acto es que la mamá le manda a Caperucita, ella desobedece, luego se encuentra al lobo feroz y un cazador la salva a ambas, a la mamá y a Caperucita. Ve la secuencia, cómo van, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este sería nuestro último organizador gráfico. Como ustedes se pueden haber dado cuenta, hemos visto algunos de ellos. ¿Tienen alguna pregunta en relación a los tipos de organizadores gráficos? ¿Ninguna? Ya. En este momento vamos a realizar una actividad con todas las personas que se encuentran conectadas. Van a realizar un organizador de secuencia de hechos. ¿De qué va a ser el tema? De cómo enviar un correo electrónico. Van a realizar, parecido a este de la Caperucita que les enseñé, van a realizar un organizador. Tienen 5 minutos para realizarlo y me envían al número del grupal, al número, perdón, que se les esté llamando. ¿Sí tienen mi número? Sí. Ya. Sí. Los 3 primeros estudiantes que me envíen, yo les califico y tienen un punto adicional. ¿Lo enviamos en PDF o en Word nomás? En PDF En foto. o en fotos, no hay problema, pero quiero que me lo realicen en este momento. El que me dice ya lo hice y lo vamos a socializar si está bien, ¿ya? ¿De qué era el tema? De cómo enviar un correo electrónico. ¿Cómo me enviar un correo electrónico?
Mami, por favor, no pongo la puerta. Entonces yo voy al cuarto y tú puedes. ¿Ya tienen listo? Listen, yo ya le envié al WhatsApp. Ya, listo. ¿Se identifica, por favor? Jessica Guinda. Ya, Jessica Guinda. Esperemos que terminen sus otros dos compañeros porque son 3 estudiantes que les voy a revisar y van a tener una calificación adicional a la nota que tengan más baja, ¿no es cierto? Ya, ¿Listo? licenciada, ya le envié yo también, licenciada. Sí, ya verifiqué el correo que ya me ha llegado. Falta un estudiante más y cerramos. Pero yo le hice en cuadros porque no sabía cómo hacerla así con usted, con líneas y todo. Ya, yo ya le reviso y según cómo haya hecho el organizador, yo le califico, ¿ya? Puta, yo lo hice al apuro. Ya, no se preocupe. Hice una pregunta. Dígame, Yo no tengo su número. Yo no tengo el número de usted. ¿no tiene mi número? Ya lo envié No, al y ya grupo de quiero enviar. compañeros. En el grupal Ya lo voy a enviar al grupo de compañeros. Ya. Ya listo. Entonces, la primera estudiante que realizó, por favor, me comparte cómo realizó su organizador de secuencias. Primero, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jessica Guinda. Y bueno, para crear mi organizador, yo primero pensé que tenía que abrir la aplicación para enviar el correo. Ya. En este caso, abrir Gmail. Ya. Segundo, sería encontrar la pestañita donde diga redactar el contenido, redactar el correo, y de una me fui a redactar el contenido. Después de redactar el contenido, llenar el correo que iba a enviar, puse agregar remitente y finalmente enviar el correo. Muy bien, así mismo es. Por ejemplo, aquí yo les tengo un ejemplo donde el primer paso que debemos realizar, regístrate en el sitio que más te agrade. Como dijo la señorita, abro mi cuenta de Gmail, entra a la página del correo electrónico, tecleo lo que es el usuario y contraseña, escribo el destinatario, escribo el mensaje que quiero enviar y lo envío. Así de fácil es este organizador de secuencia de hechos. Estamos dando paso a paso lo que hemos realizado, ¿no es cierto? Bueno, mis estimados estudiantes, con eso culminamos lo que sería la clase en relación a lo que es los organizadores gráficos. Me gustaría saber si tienen alguna inquietud o pregunta en relación al tema que hemos visto el día de hoy. No, hasta ahora no. ¿Todo claro? Con Listo, respecto a la tarea, dígame. en el ítem número 1, ¿Ya? dice, elabore un cuadro sinóptico. Este debe ser en forma de tabla. Sí, hay un cuadro sinóptico que se llaman tablas comparativas. Se llaman tablas comparativas.
Ajá, a eso se refiere, mi estimada. Eso me confundió porque ahí sería, no un cuadro sinóptico, sería Las tablas comparativas que necesitaría hacer. guiándose en los organizadores gráficos, realice el tipo tabla, así sería la pregunta, por eso yo estaba muy confundida con ese ítem. Debe ser así. Gracias, licenciada. No, no se preocupe, estoy para colaborarles. ¿Alguna otra inquietud dentro de la tarea? Me gustaría saber, ustedes saben que yo soy la tutora de ustedes, si tienen algún inconveniente o inquietud dentro de la plataforma, ya han realizado lo que es la tarea 1 y 2. ¿Ya han realizado la tarea 1 y 2 dentro de la plataforma? Sí, profesor, sí, licenciada. Tengan presente que ya está habilitado la tarea del tema 3 y 4, de igual forma el cuestionario y la evaluación de final de unidad. Para lo que es la evaluación de final de unidad, tienen aproximadamente 60 minutos para poderla resolver y solamente tienen un solo intento. Por favor, tienen que tener presente para que puedan realizar las actividades sin ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud en relación a la tarea? ¿Ninguna? ¿Está claro todo lo que son los organizadores gráficos, los tipos de organizadores gráficos? Sí. Bueno, mis estimados, para mí ha sido un gusto poder verles compartido mis conocimientos y haberlos visto. Los veo que están muy bien y sigan esforzándose para que culminen este año escolar sin ningún inconveniente y puedan pasar a tercero de bachillerato. Si tienen alguna duda, inquietud. ¿Ninguna? Bueno, mis estimados chicos, que tengan una excelente tarde. Se cuidan hasta la próxima clase, ¿sí? Hasta luego. Un gusto, chao. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Licen. Hasta luego, hasta luego.